Una mañana rutinaria, Masa, mientras admira su fino anillo, nota manchas en su plato de café. Intrigada, la mente de Masa comienza a trazar hipótesis sobre qué pudo haber causado estas marcas. La suave luz de la mañana bañaba la cocina, resaltando el brillo dorado del fino anillo que rodeaba el dedo de Masa. Era una joya delicada, un regalo de Serga en tiempos más felices. Sin embargo, la tranquilidad de esa mañana se vería abruptamente interrumpida por las inquietantes manchas en el plato de porcelana. Masa, una mujer esbelta y de mirada aguda, había desarrollado una aguda sensibilidad para los detalles. Sus ojos, antes fijos en el anillo, ahora se dirigieron al plato donde reposaba el café. Manchas oscuras, casi imperceptibles, pero suficientes para sembrar las semillas de la desconfianza en el corazón de Masa. ¿Cómo pudo pasar algo así?, murmuró para sí misma, mientras su mente comenzaba a formar teorías intrincadas. El café era una constante en su rutina, una ceremonia matutina que ahora se convertía en el epicentro de su aprensión. El anillo, símbolo de un compromiso que parecía inquebrantable, brillaba con una ironía silenciosa. Serga, su marido, siempre había tenido el don de sorprenderla. Sin embargo, esta sorpresa no fue como las demás. No fue un gesto romántico, sino algo más oscuro que amenazaba con arañar la pulida superficie de sus vidas. ¿Está intentando decirme algo?, susurró Masa, examinando las manchas con una intensidad casi dolorosa. El plato, ahora cargado de significado, se convirtió en el epicentro de una silenciosa tormenta emocional. El silencio en la cocina era ensordecedor. El café, que alguna vez fue una fuente de consuelo, se convirtió en un líquido enigmático que reflejaba las incertidumbres que comenzaban a surgir. Masa, normalmente confiada y centrada, ahora se encontró envuelta en una niebla de duda. Sonó el teléfono, interrumpiendo el monólogo interno de Masa. Era Aya, una sombra del pasado, una figura que había sido testigo silencioso de la vida que Masa había construido. Los recuerdos de una traición pasada resonaron cuando Masa respondió. «Ala, ¿qué quieres?», preguntó Masa, su tono lleno de una frialdad que apenas ocultaba la inseguridad que crecía dentro de ella. «Tengo información que podría interesarte», dijo Aya, su voz llena de una mezcla de arrepentimiento y urgencia. Masa, contra su voluntad, sintió una punzada de curiosidad. «¿Qué sabes que debería escuchar?», preguntó Masa, mientras las manchas en el plato seguían inquietándola. Aya vaciló un momento, como si considerara las palabras que elegiría. «Acerca de Serga», y Dora, soltó finalmente, creando un rastro de incertidumbre aún más profundo en la mente de Masa. El café ya estaba frío, pero las emociones hervían como una tormenta a punto de estallar. Masa, a pesar de su aprensión, sabía que necesitaba enfrentar la verdad que se estaba desarrollando ante ella. La confirmación de sus sospechas proviene de una simple prueba de farmacia. 2 franjas rojas indican el comienzo de un punto de inflexión en tu vida. Masa se enfrenta al dilema de cómo contarle la noticia a Serga. El sol de la mañana proyectaba sus rayos dorados a través de las cortinas entreabiertas, creando una escena de vacilación en la cocina de Masa. El plato manchado de café permaneció como testigo mudo de la tormenta emocional que estaba a punto de desencadenarse. Masa, ahora parada frente al espejo, sostenía el test de farmacia como si fuera un artefacto mágico capaz de revelar secretos indescriptibles. Las 2 franjas rojas, antes manchas insignificantes, ahora delataban la presencia de una vida creciendo dentro de ella. Se estaba desarrollando un nuevo capítulo, pero las páginas todavía estaban en blanco, esperando ser llenadas con las revelaciones venideras. «Serga necesita saberlo», murmuró para sí misma, mirando su reflejo en el espejo. Sin embargo, las palabras parecieron bailar en su mente, evitando la coherencia que anhelaba. ¿Cómo comunicarle a Serga esta noticia que alteraría irrevocablemente el curso de sus vidas? El desayuno, que alguna vez fue una rutina pacífica, ahora era un campo de batalla emocional. El plato, que alguna vez fue escenario de enigmáticas manchas, se convirtió en el centro de una narrativa que Masa dudaba en desentrañar. Bajó las escaleras y se enfrentó a la cocina con la determinación de alguien que se prepara para una guerra emocional inminente. Sergei ya estaba sentado a la mesa, absorto en sus propios pensamientos mientras hojeaba un periódico. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Masa, cuyos ojos revelaban más de lo que pretendía.
El silencio entre ellos lo decía todo, pero las palabras insistían en permanecer ocultas. ¿Qué pasó, Masa? Serga finalmente rompió el silencio, su voz transmitía una tensión que no pasó desapercibida. Ya podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. Masa respiró hondo, sosteniendo el test de farmacia como si fuera un escudo contra lo desconocido. Necesitamos hablar, comenzó, sus palabras pesaban como plomo en el aire. Hay algo que debemos afrontar juntos. Serga, siempre un confidente seguro, vio la mirada en los ojos de Masa y supo que esta conversación no sería como las demás. La ansiedad flotaba sobre la mesa como una nube oscura, presagiando una tormenta que se avecinaba. La noticia fue entregada con fría sencillez. 2 franjas rojas. Una nueva vida en ciernes. El periódico que Serga sostenía de repente se sintió demasiado pesado, mientras el mundo que conocían comenzó a desmoronarse lentamente a su alrededor. Las palabras que siguieron fueron un eco de incredulidad. El café se enfrió, olvidado, mientras la pareja afrontaba la magnitud de la revelación. Masa, con un embarazo que trajo no solo la promesa de vida, sino también la sombra de secretos no compartidos. Serga, afrontando la noticia con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente, sus palabras resonaron en el silencio. Masa, mirando el examen de farmacia, vio el reflejo de un futuro incierto. La noticia del embarazo irrumpió en la vida de Serga como un rayo de sol atravesando la oscuridad. Su rostro, inicialmente marcado por la perplejidad, se transformó en una expresión de sorpresa y pura alegría. El periódico que tenía en las manos quedó olvidado, ahora solo un trozo de papel insignificante comparado con la magnitud de la revelación. ¿En serio, Masa? Estamos esperando un bebé. Las palabras de Serga irrumpieron en la habitación, reverberando entre las paredes como una melodía inesperada. Se levantó de su silla con una emoción contagiosa, como si estuviera a punto de embarcarse en la aventura más apasionante de su vida. Masa, sin embargo, permaneció sentada, con una expresión que mezclaba serenidad y aprensión. Observaba a Serga con ojos atentos, consciente de que la noticia, aunque traía alegría, también traía consigo un bagaje de responsabilidades y cambios irreversibles. Ni siquiera sé qué decir, Masa. Serga continuó, sus ojos brillaban con una luz que solo la anticipación de la paternidad puede aportar. Se acercó, sosteniendo las manos de Masa con una ternura que rebosaba emoción. Imagínense, nosotros dos, formando una familia juntos. Masa sonrió, una sonrisa que mezclaba la dulzura de la alegría con la conciencia de las incertidumbres que deparaba el futuro. Es emocionante, Serga. Pero también es un compromiso serio. Sergei, sin embargo, estaba inmerso en la euforia de la noticia. Comenzó a hablar de planes, sueños y expectativas, pintando un cuadro colorido de lo que podría deparar el futuro. Cada una de sus palabras era una nota en la sinfonía de la anticipación, una historia de padres ansiosos que esperaban la llegada de su nuevo miembro de la familia. Creo que deberíamos redecorar la habitación. Tal vez pintarla de azul o rosa, dependiendo de lo que sea. Sugirió, con los ojos brillando al ver el nido de amor que estaba a punto de crear. Masa, aunque estaba envuelta por la excitación de Serga, se mantuvo reservada, consciente de que la vida que conocían estaba a punto de cambiar. Sus palabras resonaron a su alrededor, una mezcla de promesas y expectativas, pero una sombra de preocupación se cernía sobre ella. La velada se desarrolló en medio de animadas conversaciones sobre nombres de bebés, cambios en la casa y los desafíos y alegrías que traería la paternidad. La emoción de Serga era como un fuego ardiendo, iluminando la habitación con una luminosidad efervescente. Sin embargo, mientras compartían risas y sueños, Masa sintió la gravedad de la situación. Sabía que la emoción del momento pronto daría paso a la realidad ineludible de preocuparse por una nueva vida. Mientras Serga se sumergía en la emoción del momento, Masa contemplaba el futuro con una mezcla de esperanza y aprensión. Tras la revelación del embarazo, Masa empezó a notar una sutil metamorfosis en Serga, como si un plan insidioso se estuviera tejiendo bajo la superficie de una aparente alegría. Los gestos demasiado entusiastas de su marido empezaron a parecerle piezas cuidadosamente colocadas en un tablero de ajedrez, y las sospechas crecieron dentro de Masa como sombras oscuras en una tarde nublada. Durante el desayuno,
Serga sirvió café con una sonrisa que parecía demasiado forzada. Las emocionadas palabras sobre el futuro de la familia fueron pronunciadas con una cadencia que no escapó a la aguda percepción de Masa. Sintió que algo más estaba sucediendo, algo que no se alineaba con la emoción genuina que debería acompañar a la noticia de un embarazo. Mientras miraba a Serga, Masa profundizó en las capas de su mente, desentrañando las pistas de un plan que se estaba desarrollando silenciosamente ante ella. Las conversaciones sobre la decoración de la habitación del bebé y los proyectos futuros ahora parecían estratégicamente diseñadas para desviar la atención de algo más oscuro. Una tarde, mientras Serga estaba en el trabajo, Masa examinó la casa en busca de pistas. Cada rincón escondía un posible fragmento del rompecabezas, y su mente trabajaba incansablemente para conectar los puntos. Repasó los momentos transcurridos desde que descubrió su embarazo, cuestionando la autenticidad de cada gesto, de cada palabra. Al confrontar a Serga, eligió sus palabras con cuidado, tratando de no revelar completamente sus sospechas. Serga, ¿hay algo más que no me estás diciendo? ¿Alguna razón detrás de este repentino entusiasmo? Preguntó Masa, con los ojos fijos en los de él, buscando la verdad en las líneas de su rostro familiar. Serga parpadeó por un momento, una grieta momentánea en las defensas que había construido hábilmente. Masa, cariño, solo quiero brindar lo mejor a nuestra creciente familia. No hay secretos, solo planes para un futuro brillante. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas para los oídos de Masa, una melodía distorsionada que no armonizaba con la partitura original. El insidioso plan pareció desarrollarse ante ella y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su lugar. Ya no se limitaba a afrontar las alegrías y los desafíos del embarazo, ahora estaba inmersa en un enigma que involucraba el cambio de Serga. Por la noche, cuando la casa quedó en silencio con la llegada de la oscuridad, Masa miró la figura dormida de Serga a su lado. La luna proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando la tensión que había notado. En su corazón creció la inquietud, la sensación de que algo irrevocable estaba a punto de suceder. El nacimiento de Olenka, la hija esperada, se produjo según lo previsto, pero algo en el sorprendente parecido de la niña con Serga planteó preguntas que flotaban en el aire como nubes de inquietud. Masa, al tener por primera vez en brazos a la pequeña, sintió una extraña sensación, como si estuviera mirando un reflejo de su marido en los delicados rasgos de la recién nacida. Los ojos vigilantes de Olenka, intensamente familiares, se fijaron en los de Masa y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un eco de las sospechas que habían estado dando vueltas en la mente de Masa desde el principio resurgió, amplificado por el llanto suave y persistente de la pequeña. La vida familiar continuó, inmersa en las peculiaridades de la maternidad. Masa, ahora madre, enfrentó desafíos que iban más allá del cuidado físico del niño. Cada mirada de Olenka, cada sonrisa reflejada, despertaba una sombra de duda. El innegable parecido entre padre e hija no pasó desapercibido. La casa se convirtió en el escenario de las complejidades de una narrativa que se desarrolló sin que todos los actores comprendieran plenamente sus roles. Serga, ajeno a la agitación que se estaba desarrollando dentro de Masa, se lanzó a la paternidad con un entusiasmo aparentemente inquebrantable. Las risas de padre e hija resonaban por los pasillos, pero para Masa había una melodía discordante, una nota disonante que la perturbaba. Noche tras noche, Masa yacía despierta, contemplando la luna que proyectaba su pálida luz sobre la ciudad dormida. Las dudas que surgieron por el nacimiento prematuro de Olenka continuaron atormentándola, creando un abismo emocional que separó a madre e hija, aunque no se pronunciaron palabras. Una tarde gris, Masa decidió dar un paseo informal por el parque, buscando un refugio temporal de las sombras que se cernían sobre su vida. El aire fresco y las hojas de otoño formaban un paisaje melancólico que reflejaba la complejidad de los sentimientos de Masa. Mientras caminaba entre los árboles, un banco vacío llamó su atención. Sentada en él, con una elegancia que la distinguía, estaba Aya, la mujer cuyas decisiones habían provocado un punto de inflexión en su vida. La mirada de Masa se encontró con la de Aya y un silencio tenso llenó el espacio entre ellas. No huyas, Masa. Necesitamos hablar, dijo Aya, rompiendo el silencio. Masa, inicialmente reticente, decidió acercarse. Las hojas secas crujieron bajo sus pies, haciendo eco del malestar que impregnó el encuentro. Aya,
con un rostro que mezclaba arrepentimiento y vulnerabilidad, empezó a hablar. Busco perdón, Masa. No espero que lo entiendas o lo aceptes, pero necesito que sepas la verdad. Mis acciones fueron impulsadas por un intento desesperado de venganza, alimentado por la ilusión de encontrar mi propia felicidad junto a Serga, confesó Aya. La narración de Aya se desarrolló como un intrincado enigma. Han surgido detalles de su intento de venganza, que revelan las complejas capas de relaciones entrelazadas. Masa, que escuchaba atentamente, se sintió atrapada en una red de emociones encontradas. Quería que sintiera el dolor que sentí cuando me di cuenta de que la lealtad y el amor que creía que existían no eran correspondidos. Pero, Masa, ahora me doy cuenta de que mi búsqueda de venganza solo nos trajo más sufrimiento a todos, continuó Aya. Masa, incluso inmersa en sus propias luchas, empezó a ver la humanidad detrás de la máscara de su rival. Aya, una figura que alguna vez representó la traición, ahora parecía vulnerable y arrepentida. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el peso de las confesiones. El parque, que había sido testigo de tantos encuentros y desencuentros, era ahora el escenario de una improbable reconciliación. Masa, tras el inesperado encuentro con Aya en el parque, se encontró ante la encrucijada emocional de la complejidad del perdón. Las palabras de Aya resonaron en su mente mientras intentaba comprender las profundas capas de traición y arrepentimiento. La bella y orgullosa mujer, que alguna vez representó la sombra de un pasado doloroso, ahora apareció ante Masa con marcas visibles del dolor que ella misma había causado. La complejidad de las emociones envolvió a Masa y la línea entre villano y víctima comenzó a desdibujarse. La narrativa de sus vidas, una vez separadas por traiciones y decepciones, se ha convertido en un intrincado tapiz de elecciones y consecuencias. Masa, al enfrentar sus propias incertidumbres y conflictos, se dio cuenta de que el perdón no era solo una cuestión de absolver acciones pasadas, sino más bien un viaje interior de aceptación y curación. Las nubes en el cielo, reflejando la tormenta de emociones dentro de Masa, flotaban indecisas. La reconciliación con Aya era una posibilidad, pero el peso del pasado todavía pesaba mucho sobre sus hombros. En un silencio cargado, Masa se dirigió a su casa, donde Serga esperaba ansiosamente la continuación de la historia. Su mirada, una ventana a una confusión interior, intrigó a Serga, quien notó el sutil cambio en su expresión. Al entrar a la casa, Masa y Serga se encontraron en un diálogo silencioso. El apartamento, una vez lleno de alegría forzada, ahora estaba impregnado de una tensión palpable. El perdón, un frágil puente entre el pasado y el futuro, estaba a punto de ser cruzado. ¿Qué pasó, Masa?, preguntó Serga, rompiendo el tenso silencio. Masa dudó un momento antes de compartir los detalles del encuentro con Aya. Serga escuchó atentamente, su expresión alternaba entre sorpresa y comprensión. La complejidad del perdón se reflejó no solo en la dinámica entre Masa y Aya, sino también en las implicaciones para la relación de Masa y Serga. La imagen de Aya como antagonista unidimensional se desmoronó a medida que la narrativa se expandió. La redención parecía posible, pero Masa, incluso dispuesta a explorar el camino del perdón, luchó con las sombras del pasado. La noche envolvió a las dos mujeres, Masa y Aya, sentadas en una atmósfera llena de tensión y melancolía. Aya, decidida a revelar más detalles sobre traiciones pasadas, comenzó a descubrir las capas más profundas de las relaciones que dieron forma al presente. El apartamento, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un escenario de confesiones y revelaciones. La tenue luz reveló sus expresiones oscuras, resaltando la complejidad de sus historias entrelazadas. No es fácil hablar de esto, Masa, murmuró Aya, rompiendo el cargado silencio. Hubo momentos en que la sombra de la traición se cernía sobre nosotros, moldeando nuestras elecciones y determinando el curso de nuestras vidas. Masa escuchaba atentamente, con la mirada fija en Aya, mientras las palabras resonaban como suspiros perdidos en el vacío. La narrativa de Aya se desarrolló como un cuento oscuro, lleno de matices y giros, que revela traiciones que trascendieron las barreras del tiempo. Entiendo que mis acciones fueron impulsivas y egoístas, confesó Aya, sus ojos reflejaban el dolor de los recuerdos. Pero de lo que no me di cuenta en ese momento fue del impacto duradero que tendrían en todos nosotros. Las sombras danzaban en las paredes, haciéndose eco de las complejidades de las relaciones fracturadas. Masa, incluso afrontando la verdad, mantuvo la melancolía en su rostro.
El pasado, ahora revelado, proyecta una sombra sobre el presente, poniendo a prueba los límites del perdón y la aceptación. No es fácil, Aya, respondió Masa con voz tranquila, pero llena de resignación. Las traiciones del pasado son como heridas que nunca sanan del todo. Todos estamos atrapados en una red de elecciones y consecuencias. El diálogo persistió y cada revelación fue una puñalada en el ya delicado tejido de las relaciones. La sala, testigo silencioso, absorbió las palabras como si fueran parte de la esencia misma del lugar. A medida que Aya reveló más detalles, la comprensión de las traiciones pasadas se profundizó. El peso de las decisiones imprudentes y la devastación resultante arrojan una sombra sobre el presente, oscureciendo las perspectivas de redención. En una noche silenciosa, donde las sombras se alargaron y el silencio se convirtió en el único testigo, Masa se encontró inmersa en profundas reflexiones sobre los acontecimientos que marcaron su vida. Las cicatrices emocionales de la maternidad, el perdón y las traiciones del pasado se hicieron evidentes, como estrellas lejanas iluminando el cielo nocturno. La habitación, bañada en una suave penumbra, se convirtió en un refugio para Masa mientras se entregaba a las complejidades de su propia existencia. Sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en un punto lejano, dejó vagar su mente por los tortuosos caminos que la trajeron hasta aquí. Voces del pasado susurraron en sus oídos, haciéndose eco de las alegrías y dolores que compusieron su viaje. La maternidad, a pesar de ser un regalo, conllevaba las incertidumbres de crear una vida y las abrumadoras responsabilidades que conllevaba. Los gritos lejanos de Olenka, su hija, resonaron como una melodía de esperanza y desafío. Ser madre no se trata solo de dar a luz, sino también de aprender a lidiar con los matices de la vida que moldeas, murmuró Masa para sí misma, mientras la habitación seguía inmersa en su introspección nocturna. El perdón, un camino arduo y a menudo incomprendido, pesaba sobre sus hombros como un pesado manto. Las palabras de Aya, aunque llenas de arrepentimiento, fueron un recordatorio constante de las traiciones pasadas que dieron forma a los oscuros contornos de sus relaciones. Perdonar es un viaje solitario, pensó Masa, mirando las estrellas más allá de la ventana. Es como intentar iluminar los rincones más oscuros del alma con una vela parpadeante. Las traiciones pasadas, reveladas en la conversación con Aya, dejaron una huella imborrable. Cada palabra pronunciada esa noche resonó como un eco incesante, creando ondas de reflexión en su mente atormentada. Las decisiones tomadas, las consecuencias enfrentadas, todo convergió en este momento de contemplación nocturna. El pasado nunca es realmente pasado, susurró Masa, sintiendo el peso de la verdad. Es una sombra que nos acompaña, incluso cuando buscamos avanzar. El sol, como un cálido confidente, saludó a Masa en su paseo solitario por el bulevar de la ciudad. Cada paso era una delicada danza entre las sombras que los árboles proyectaban sobre el suelo, como si el propio entorno fuera consciente de la melancolía que rodeaba a la protagonista. El bulevar, adornado con la promesa de un nuevo día, fue testigo del desenlace de una narración llena de lágrimas no derramadas y amores entrelazados. Masa, con su figura silenciosa, parecía un personaje de una tragedia clásica, pero sus expresiones eran testimonio de la fuerza que había acumulado con el tiempo. El futuro se extendía ante ella como un horizonte incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Cada árbol del bulevar susurraba antiguos secretos mientras las hojas se balanceaban en una suave danza, haciéndose eco del movimiento de sus propios pensamientos. A veces la vida nos lleva por caminos inexplorados, como ríos que corren hacia destinos desconocidos, pensaba Masa, con la mirada fija en el horizonte lejano. Y aquí estoy, navegando por las aguas inciertas de mi propio destino. La ciudad circundante, con su constante bullicio y rostros desconocidos, sirvió de telón de fondo para la historia de Masa. Las fachadas de los edificios parecían contar historias de sus propias tristezas y triunfos, mientras los peatones apresurados representaban sus vidas en un teatro urbano. Lágrimas no derramadas, restos de emociones contenidas, pintaban un cuadro invisible a su alrededor. Cada calle recorrida era una línea en el guión de su viaje, y Masa siguió adelante, manteniéndose firme ante los giros argumentales que la vida le deparaba. Los amores entrelazados, aunque atravesaron traiciones y desafíos, persistieron como hilos invisibles que unieron los destinos de todos los personajes de esta trama. Masa sintió esos hilos, intangibles y fuertes, que la conectaban con Serga, con Aya y con todas las piezas que componían su mundo.
A la luz de la esperanza, Masa contemplaba el futuro con una mezcla de aprensión y coraje. Cada rayo de sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles era un recordatorio de que a pesar de las nubes oscuras que colgaban sobre nuestras cabezas, el sol todavía brillaba arriba. En una encrucijada en las vidas de Masa y Aya, el destino toma caminos diferentes, pero intrínsecamente entrelazados por las decisiones que dieron forma a sus vidas. Ambos, bajo la sombra del pasado, caminan por caminos paralelos que se desarrollan en direcciones opuestas. Masa, con su hija Olenka en brazos, encuentra la belleza en la maternidad, papel que abraza con toda su intensidad. Sus días están marcados por el suave sonido del llanto del niño, por momentos de pura risa y por la creciente conciencia de la responsabilidad que supone ser madre. Con cada paso, se encuentra navegando por las turbulentas y dulces aguas de la creación de una vida, mientras su amor por Olenka se profundiza como raíces que buscan cimientos sólidos. Mientras tanto, Aya, alejándose de la sombra de su anterior matrimonio, sigue su propio camino. Sus pasos están marcados por las cicatrices del pasado, visibles en cada línea que se forma en su rostro y en su mirada, antes altiva, ahora llena de una melancolía que la vida le ha impuesto. La belleza que alguna vez pareció inquebrantable ahora refleja un encanto vulnerable, como una rosa que aún exuda su perfume, pero de alguna manera siente el peso del tiempo. La ciudad, testigo silencioso de las trayectorias de Masa y Aya, resuena con los suspiros de sus vidas entrelazadas. Los edificios altos, como guardianes imparciales, observan cómo las mujeres recorren caminos que divergen pero comparten el mismo terreno emocional. Masa, en sus noches de insomnio, calma a Olenka mientras reflexiona sobre el peso de la responsabilidad y los desafíos que trae consigo la maternidad. Se pregunta qué le deparará el futuro a su hija y a ella misma, y cómo las decisiones que se tomen ahora darán forma a las páginas aún no escritas de la historia familiar. Mientras tanto, Aya, en sus momentos de soledad, se enfrenta a la soledad que le han impuesto las elecciones del pasado. La búsqueda de la redención se convierte en un viaje solitario pero inevitablemente necesario. Cada paso que da es un intento de encontrar un sentido renovado a su vida, lejos de las traiciones y sombras que la acompañaron. La ciudad, que alguna vez fue escenario del escándalo que sacudió la vida de Masa y Serga, ahora es testigo de las persistentes sombras que se proyectan sobre estos protagonistas. El eco de las revelaciones de Aya resuena en las calles silenciosas, arrojando una espesa niebla sobre lo que alguna vez se consideró estable. Masa, que alguna vez fue ajena a la traición y la venganza que se desarrolla en su círculo íntimo, ahora se enfrenta a una cruel realidad. Cada palabra de Aya se convierte en un fantasma que atormenta sus pensamientos diarios. La imagen de Serga, que alguna vez fue su refugio seguro, ahora está empañada por las dudas sembradas por el pasado. La habitación que alguna vez fue escenario de risas y promesas de amor ahora está impregnada de un pesado silencio. Masa se enfrenta a Serga con ojos que han perdido la confianza y cada palabra está llena de una melancolía que impregna el aire. Serga, ¿qué hicimos para merecer esto?, pregunta Masa, su voz temblorosa cargando el peso de los descubrimientos recientes. Serga, a su vez, mira al suelo como si buscara respuestas en las líneas del suelo. Su rostro alguna vez expresivo es ahora una máscara de arrepentimiento silencioso. Masa, yo. Comienza, pero las palabras parecen escurrirse como arena fina entre sus dedos. La ciudad observa este intercambio de palabras, como si las calles fueran un escenario silencioso del drama que se desarrolla en la vida de quienes antes fueron considerados una pareja ejemplar. Los peatones, ajenos a los tormentos internos, pasan como espectadores inadvertidos de un espectáculo doloroso. El escándalo, que una vez surgió como una tormenta, ahora se ha convertido en un manto de tristeza que envuelve a Masa y Serga. La ciudad, alguna vez aturdida por las revelaciones, ahora permanece en silencio mientras las consecuencias se desarrollan lentamente. Por la noche, Masa yace en una cama que alguna vez fue testigo de momentos de amor, pero que ahora carga con el peso de la traición. El silencio entre ella y Serga es un abismo que parece insuperable. Cada sombra del escándalo se proyecta en las paredes de la habitación, y las lágrimas no derramadas resuenan como susurros de profundo dolor. La llegada de Olenka trajo consigo una inevitable transformación en la dinámica familiar de Masa y Serga. Los suaves llantos del recién nacido resonaban a través de las paredes de la casa, trayendo una mezcla de alegría e inquietud.
Cada risa y cada lágrima de la pequeña Olenka se convirtió en una melodía que envolvió a la familia, pero también ensombreció las vidas entrelazadas de Masa, Serga y Aya. Masa tenía a su hija en brazos y tenía la mirada fija en Olenka, como si buscara respuestas en los delicados rasgos de la bebé. La maternidad, que inicialmente parecía un oasis de felicidad, ahora resultó ser un viaje lleno de desafíos. Serga, junto con Masa, compartía la carga de las responsabilidades parentales, pero algo había cambiado en él desde la revelación del pasado. Aya, que una vez había ensombrecido la vida de Masa, ahora se enfrentaba a su propia transformación. Las decisiones pasadas, llenas de traición y venganza, se manifestaron en sus ojos al observar la aparente felicidad de la familia. Olenka, inocente y ajena a la complejidad que la rodeaba, se convirtió en un símbolo involuntario de las vidas entrelazadas de sus figuras paternas. Una noche, a la tenue luz de una luna melancólica, Masa estaba sentada junto a la ventana con Olenka en brazos. La ciudad, ahora testigo silencioso de las transformaciones, reveló un paisaje nocturno que reflejaba la agitación emocional de las vidas que habitaban sus límites. Serga, las decisiones que hemos tomado están entrelazando nuestras vidas de maneras que no podríamos predecir, dijo Masa, con su voz una sutil melodía de tristeza. Sergei, mirando por la ventana, murmuró, Aya también está aquí, en algún lugar, soportando las consecuencias de sus decisiones. Las palabras flotaron en el aire como una niebla, dejando claro que la llegada de Olenka no solo había traído alegría, sino que también había desenterrado las raíces de un pasado que aún proyectaba sombras. Aya, que miraba desde lejos, sintió el peso de las decisiones que la llevaron a ese momento. Las calles por las que alguna vez caminó con arrogancia ahora eran senderos de reflexión y arrepentimiento. La ciudad, con sus luces lejanas, parecía distante e indiferente a los destinos que se entrelazaban dentro de sus confines. La mañana siguiente trajo consigo la incertidumbre de lo que vendría. Las vidas transformadas de Masa, Serga y Aya eran ahora como intrincadas piezas de un complejo rompecabezas, en el que cada movimiento creaba nuevos patrones y revelaba imágenes previamente ocultas. La casa silenciosa se convirtió en el escenario de un conflicto interno que asolaba a Masa. El descubrimiento del pasado ensombreció la imagen de Serga, transformando al hombre que amaba en una figura enigmática y desconocida. La melancolía, como una niebla persistente, la envolvió mientras intentaba reconciliar las facetas contrastantes del hombre que el destino le había revelado. Sentada en el borde de la cama, Masa contemplaba el retrato de su vida ahora manchado por las revelaciones. La suave luz de la lámpara resaltaba las líneas de preocupación de su rostro, cada una de las cuales contaba la historia de la angustia que la consumía. ¿Cómo puedo reconciliar al Serga que me tomó de la mano durante los días oscuros con el hombre que escondió secretos tan profundos?, pensó, mientras el retrato de la pareja en la pared parecía presenciar la metamorfosis de su historia de amor. La suave voz de Olenka, procedente de la habitación contigua, trajo a Masa un destello de realidad. Se levantó y se dirigió a la cuna, mirando a su hija que dormía tranquilamente. El contraste entre la pureza de Olenka y la complejidad del mundo adulto profundizó aún más el conflicto dentro de Masa. Al salir de la habitación, Masa encontró a Serga en la sala de estar, mirando el horizonte a través de la ventana. Sus miradas se encontraron y un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Serga, ¿quién eres realmente? Masa finalmente rompió el silencio, su voz llena de dolor contenido. Suspiró, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Masa, yo, no quería que te enteraras de esta manera. Hay partes oscuras de mi pasado de las que pensé que podría protegerte. El conflicto interno de Masa llegó a su clímax. Las lágrimas, expresión silenciosa de su tormento emocional, se deslizaron por sus mejillas. ¿Protegerme? ¿O protegerte a ti mismo? Masa cuestionó, su voz temblaba por la intensidad de la confrontación interna. Serga bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse plenamente a la mujer que amaba. Ambos, tal vez. No quería que la imagen que tenías de mí se viera empañada. El silencio volvió a reinar, pero ahora estaba lleno del peso de las palabras no dichas. Masa se sintió enredada en una red de emociones conflictivas, revelando su lealtad al amor que sentía por Serga luchando con el dolor de la traición. La casa, antes llena de risas y promesas, ahora estaba envuelta en una atmósfera tensa.
Las paredes parecían susurrar secretos, haciéndose eco de las complejidades de las relaciones que se desarrollaban. Era un retrato de una familia fracturada, en la que cada miembro se movía a través de las sombras del pasado, intentando reconfigurar un presente que amenazaba con desmoronarse. Masa se despertaba cada mañana con la sensación de que las paredes la observaban. El silencio era ensordecedor y se encontró perdida en los pasillos emocionales de su propia casa. El retrato de la pareja sonriente en la pared parecía ahora una cruel ironía, un recordatorio constante de lo que solía ser. Serga, a su vez, llevaba sobre sus hombros el peso de la culpa. Cada interacción con Masa estuvo plagada de tensiones tácitas. Las palabras no dichas flotaron en el aire, formando una barrera invisible entre ellos. Una tarde sombría, Aya entró en la casa como una sombra del pasado. Su mirada se encontró con la de Masa y entre ellas hubo un entendimiento silencioso. Las dos mujeres, unidas por decisiones compartidas y traiciones entrelazadas, ahora eran extrañas en sus propios hogares. Las conversaciones estuvieron marcadas por pausas incómodas y miradas evasivas. El peso de las verdades tácitas se cernía sobre cada comida compartida, convirtiendo el comedor en un campo de batalla emocional. Olenka merece más que esto, murmuró Masa una noche, mirando a su hija que dormía inocentemente en su cuna. Serga miró hacia abajo, incapaz de afrontar la realidad de sus propias decisiones. Aya, a su vez, miró hacia el vacío, perdida en pensamientos de arrepentimiento. Las noches eran largas y solitarias, cada miembro de la familia enfrentaba sus propios fantasmas. El retrato de una familia fracturada se profundiza cada día, los hilos de la traición y el perdón se entrelazan en una narrativa compleja. En el silencio de la noche, la casa parecía un capullo de secretos, donde los protagonistas eran prisioneros de pensamientos no expresados. La luz de la luna proyecta sombras intrincadas, revelando un paisaje emocional plagado de cicatrices invisibles. Masa, acostada en la cama junto a Serga, miraba al techo como si esperara encontrar respuestas en las estrellas distantes. Su mente era un laberinto de sentimientos no compartidos, cada pensamiento era un eco de su batalla interna. El silencio entre la pareja lo decía todo, un abismo emocional que parecía crecer cada noche. Sergei, a su vez, daba vueltas inquieto en la cama, consciente del abismo que se iba ampliando entre él y Masa. Las palabras no dichas se cernían sobre ellos como sombras esquivas, creando un vacío donde alguna vez floreció la comunicación. La ciudad dormida fue testigo de las noches de insomnio de los protagonistas, un espectáculo silencioso donde los silencios gritaban más que las palabras. Mientras la luna ascendía en el cielo, los personajes navegaron por las mareas de arrepentimiento y dolor. Una de esas noches, Aya, incapaz de escapar de sus propios reflejos, caminaba por las calles desiertas. Las luces de la ciudad proyectan largas sombras, haciéndose eco del alcance de sus propias decisiones. Cada rincón contenía recuerdos, cada calle una narrativa no contada. En un callejón oscuro, Masa y Aya se encontraron por casualidad. La mirada entre ellos llevaba el peso del pasado, la complicada red de traición y perdón que los envolvía. No intercambiaron palabras, pero la conexión era palpable, como si sus almas compartieran un lamento silencioso. Las noches de insomnio se convirtieron en testigos silenciosos de las complejidades de las relaciones humanas. La ciudad, envuelta en un sueño aparentemente tranquilo, fue escenario de dramas que se desarrollaron en los rincones más oscuros del corazón de los protagonistas. Las sombras de la mañana proyectaban una luz pálida sobre la ciudad, revelando cicatrices visibles e invisibles que marcaban los caminos de Masa, Aya y Serga. Era como si el sol, reacio a brillar plenamente, compartiera el peso de la carga que soportaba esta familia fracturada. Masa, al mirarse en el espejo, trazó con la mirada las cicatrices que le había traído la maternidad. Su cuerpo, antes intacto, era ahora un mapa de las complejidades de la vida. Cada marca contaba una historia, y se preguntaba si esas historias algún día serían comprendidas por quienes miraban más allá de la superficie. Aya, a su vez, enfrentó las cicatrices invisibles, las marcas emocionales que permanecían ocultas detrás de su fachada altiva. Cada sonrisa era una máscara que ocultaba la vulnerabilidad que no quería que el mundo viera. La mirada de Masa durante su encuentro en el parque todavía resonaba en su mente, un recordatorio constante de sus decisiones y sus consecuencias. Serga, consciente de que sus acciones habían sido como cuchillos,
provocando heridas profundas, buscó la redención. Trató de sanar las heridas de su turbulento pasado, pero la pregunta persistente era si las cicatrices que le quedarían serían permanentes o si el tiempo sería capaz de borrar parte del dolor. La narrativa se desarrolló entre conversaciones llenas de silencios y miradas llenas de significado. Masa, Aya y Serga, cada uno con sus cicatrices únicas, estaban interconectados por elecciones y consecuencias. Los destinos de estos personajes estaban entrelazados, y las cicatrices que llevaban eran testigos mudos de las batallas internas que enfrentaron. Una tarde soleada, Masa, Aya y Serga se encontraron en una encrucijada emocional. El pasado se manifestaba como una sombra persistente, pero había que tomar una decisión: abrazar las cicatrices como parte del viaje o dejar que se convirtieran en cadenas que los arrastrarían a un abismo emocional. Lejos de las conocidas calles de la ciudad, Aya se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, decidida a escapar de las sombras de su pasado y encontrar una nueva identidad. El camino que tenía ante ella se extendía como una invitación incierta, un sendero que la alejaba de la ciudad que fue testigo de sus elecciones y traiciones. Las hojas de los árboles formaban una cortina dorada sobre el camino mientras Aya caminaba, llevando consigo las cicatrices del escándalo del que tanto hablaba la ciudad. Su mirada, alguna vez altiva, ahora estaba teñida de reflexión mientras intentaba comprender la mujer en la que se había convertido. Masa y Serga, por otro lado, intentaron reconciliar su vida con las huellas de lo que alguna vez fueron. El apartamento, alguna vez lleno de risas y planes para el futuro, ahora resonaba con la presencia ausente de Aya. La fotografía familiar de la pared, capturada en tiempos más felices, se ha convertido en la representación de una realidad que se ha desmoronado. Mientras Aya forjaba su camino hacia una nueva identidad, Masa y Serga enfrentaban el desafío de mantener una fachada de normalidad. El impacto de sus decisiones pasadas continuó dando forma al presente, como sombras que se cernían sobre cada interacción. En el silencio de las noches, Masa reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas. La ciudad, ahora lejana, fue testigo de los diferentes viajes de estos personajes. La melancolía flotaba en el aire como una niebla persistente, oscureciendo el futuro incierto que les esperaba a cada uno de ellos. El viaje de Aya, marcado por encuentros y despedidas, se reveló como una búsqueda de redención. Lejos de la ciudad que la conocía como una figura imponente, se enfrentó a los rincones más oscuros de su propia alma, cuestionando sus elecciones y aspiraciones. El sol empezaba a poner su mirada en el horizonte, pintando el cielo con una paleta de colores melancólicos. Fue una velada que reflejó los estados de ánimo entrelazados de Masa, Serga y Aya. Reflejos silenciosos danzaban en las sombras proyectadas por la luz del crepúsculo, mientras cada uno de ellos enfrentaba el presente llevando consigo el pesado equipaje del pasado. Masa, con la mirada fija en el horizonte, contemplaba la puesta de sol desde el balcón del apartamento. El reflejo de la última luz del día bailaba en sus ojos, revelando la turbulencia de pensamientos que la atormentaban. La maternidad, que antes parecía un viaje sereno, ahora se presentaba como un camino accidentado, lleno de desafíos y preguntas. La sonrisa de Olenka, incluso en medio de la incertidumbre, fue una fuente constante de luz, pero también un recordatorio constante de las decisiones que dieron forma a su familia. Serga, perdido en sus propios pensamientos, caminaba por el apartamento como un fantasma del pasado. La emoción inicial ante la noticia del embarazo había dado paso a una sombra de preocupación. El futuro, antes claro, ahora estaba enredado en caminos impredecibles. La paternidad, que había abrazado con alegría, se había convertido en un camino marcado por la complejidad de las relaciones familiares. Mientras tanto, Aya, lejos de la ciudad que alguna vez consideró su hogar, enfrentó el atardecer en un lugar desconocido. Los caminos que había recorrido no solo la llevaron físicamente, sino también en un viaje interno de autodescubrimiento. El atardecer fue su cómplice silencioso, testigo de las lágrimas no derramadas y las luchas internas que se desarrollaban en su interior. Las palabras no dichas entre estos personajes flotaban en el aire, como notas de una melodía triste. A medida que las sombras de la noche se acercaban, los reflejos vespertinos se convertían en un lamento silencioso, expresión de la complejidad de sentimientos que impregnaban sus vidas. El bulevar de la ciudad, escenario de tantos momentos decisivos, se transformó ahora en un símbolo del renacimiento.
Masa caminó entre los árboles que presenciaron su tumultuoso viaje. El sol poniente tiñó el paisaje de tonos dorados, reflejando una esperanza que parecía haberse perdido entre las tormentas. Masa llevó consigo las marcas visibles e invisibles de los acontecimientos que marcaron su vida. Su mirada, antes perdida en el horizonte incierto, ahora estaba decidida. El peso de la maternidad y las traiciones del pasado no le impidieron afrontar el futuro con resolución silenciosa. Serga, a su lado, compartió un silencio lleno de significado. Las cicatrices del pasado eran evidentes en sus ojos, pero había un rayo de determinación en su rostro. El amor que los unía persistió resistiendo las tormentas que amenazaban con separarlos. Las palabras eran innecesarias, su viaje habló por sí solo. Allá, a lo lejos, contemplaba el mismo atardecer en un lugar lejano. El viaje de autodescubrimiento la llevó a lugares desconocidos, pero la velada fue un recordatorio de que incluso en las decisiones más oscuras, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. En el bulevar, donde se desarrollaron las historias entrelazadas de Masa, Serga y Aya, el interminable ciclo de elecciones y consecuencias encontró un momento de pausa. El amor, resiliente, surgió de las sombras del pasado, manifestándose a la luz de la esperanza. Los árboles, testigos silenciosos, parecían mecerse en una suave danza, celebrando el renacimiento que se producía ante ellos. El futuro seguía siendo incierto, pero había una certeza compartida entre los protagonistas: el viaje no había terminado y cada paso era una nueva oportunidad para moldear el destino. Mientras el sol abandonaba el horizonte arrojando sus últimas luces sobre el bulevar, la ciudad se convirtió en el escenario de un capítulo cerrado y, al mismo tiempo, en el prólogo de un nuevo comienzo. A la luz de la esperanza, Masa, Serga y Aya afrontaron lo desconocido con valentía, sabiendo que, incluso en las narrativas más complejas, el amor persiste, como una llama eterna que nunca se apaga.